Cuando empiezas a vivir en el campo, día tras día, semana a semana, mes tras mes, conoces a nuevas personas y descubres una nueva cultura y una manera de relacionarse un poco diferente a la que se da en la ciudad. Déjame que hoy te hable un poco de todas esas novedades, de todas esas situaciones que vas a descubrir viviendo en el medio rural. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Pero antes, déjame decirte que si te resulta interesante este tema sobre dejar la ciudad e irse a vivir al campo, a la montaña o a un pueblo, te invito a suscribirte a mi canal, sea en YouTube, Facebook o Instagram, o bien en iVoox, Google Podcast, Spotify o iTunes si me escuchas en podcast. Y si entras en delaciudalcampo.com/guía, te podrás suscribir directamente a mi web, donde además te vas a llevar la guía de la ciudad al campo en 3 pasos. Una guía muy sencilla donde te explico paso a paso cómo planificar tu cambio de vida. Y si quieres compartir y descubrir otras experiencias, únete al grupo privado de Facebook Me Voy a Vivir al Campo Mastermind. Te dejo todos los enlaces en las notas del programa. Soy Raquel y te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo. Hace muchos años que cambié la ciudad por el campo, que pasé de urbanita a neorural. Todos los problemas, preocupaciones, frustraciones, éxitos, fracasos, satisfacciones y buenos momentos me han enseñado muchísimo. Y todo eso voy a compartirlo contigo si me acompañas, porque seguro que te va a ayudar en tu propio camino. ¿Vamos? Siento haber tardado tanto en publicar un nuevo episodio de este tutorial. Cierto que nunca me comprometí a una periodicidad concreta, porque para eso pues soy bastante mala. Pero lo cierto es que he echado de menos sentarme un rato contigo para seguir compartiendo toda esta experiencia maravillosa de dejar la ciudad e irte a vivir al campo. Quiero daros las gracias de corazón a todas las personas que me escucháis, que os habéis suscrito a mi web, que me habéis enviado emails, que me habéis dado apoyo en redes sociales, que os habéis suscrito a mi canal de YouTube. Ya sois 1000 seguidores, algunos de los cuales me conocéis personalmente, y otros muchísimos habéis descubierto mi canal, os ha gustado lo que comparto y os habéis suscrito. Seas de donde seas, vengas de donde vengas, gracias de verdad por estar ahí. Porque cuando sabes que hay alguien al otro lado que te escucha, a quien llegan tus palabras, de verdad que te motiva para seguir compartiendo conocimiento y experiencia. Dicho esto, continuamos. Estamos en la tercera parte de este tutorial, la fase de integración en tu nueva vida en el campo. En el último episodio hablé sobre la adaptación al espacio, al lugar, sus características y las del entorno. Hoy te voy a explicar cómo son las relaciones vecinales y de convivencia en los pueblos y en el campo, y por qué son diferentes respecto a las ciudades. Mira, he pasado 17 años viviendo en un pueblo muy pequeño, de apenas 100 habitantes, y ahora llevo prácticamente 2 años viviendo en otro pueblo, un poco más grande, de unos 400 habitantes, en Francia. Y he descubierto que ciertos aspectos que yo daba pues como propios de un lugar concreto, de una cultura, de un país, pues resulta que también se dan en otros lugares. Es por ello que hablo de una cultura y una manera de relacionarse diferente a la ciudad, más allá de lenguas, de países, de nacionalidades. Porque a partir de mi propia experiencia y además comentándolo con otras personas, pues he sacado unas conclusiones, unos rasgos característicos de las relaciones sociales en el medio rural.
que hoy voy a compartir contigo. Si ya has pasado vacaciones o algunas temporadas en pequeños pueblos del medio rural, es posible que todo esto que te voy a contar te sea familiar. Aún así, te pido que te quedes un rato y luego, si quieres, me dices en un comentario si estás de acuerdo con lo que explico. Una de las primeras cosas que percibes cuando vives en el campo o en un pequeño pueblo es que la gente te saluda. Te saluda por la calle, te saluda aunque estés en medio del campo. Y cuando ya te han visto varias veces en el lugar, van a intentar entablar una conversación contigo. Tú no lo sabes, pero todo el mundo en el pueblo ya sabe dónde vives y van a intentar averiguar más cosas sobre ti. Vas a escuchar frases como ¿y tú de quién eres? Es una frase que se hizo muy popular hace ya unos cuantos años en una canción. O ¿tú de qué casa eres? Esas frases las escucharás en pequeños pueblos porque en el medio rural, más que por nombres y apellidos, la gente se conoce por nombres o apodos de familias o nombres de las casas. Esto choca mucho con la mentalidad de la ciudad, porque allí muchas veces es que ni conoces a tus propios vecinos del edificio donde vives. Y por eso al principio de estar en el campo, pues hasta te mosquea y te molesta que te intenten interrogar, a veces tan descaradamente. Pero como te digo, después de observar ese comportamiento durante años, de sufrirlo en primera persona y de verlo hacia otras personas, he intentado sacar una conclusión positiva sobre ello. Puedes pensar que es puro chafarderío, y a veces lo es. La vida cotidiana es a veces tan plana que cuando aparece un nuevo personaje o hay algún acontecimiento que rompe la rutina, todo el mundo en el pueblo habla sobre ello. Pero más allá del chafarderío y del chismorreo, yo pienso que se trata de un mecanismo de protección. Me explico. Un pueblo pequeño es una comunidad donde todo el mundo se conoce y entre ellos han establecido unos lazos de confianza, de amistad o enemistad, un conocimiento unos de otros que les permite saber de qué pie cojea cada uno, pero que en conjunto forman una comunidad con un interés común por el lugar donde viven y un cierto apoyo mutuo entre ellos. Si alguien tiene un problema, si alguien está enfermo o ha tenido una desgracia, si nieva y hay que limpiar las calles, si un camino se ha cortado por lluvia o por árboles caídos, enseguida la red vecinal se pone en marcha para intentar solucionar el problema o para dar apoyo. Lo que en una ciudad sería apoyo estrictamente familiar o de amistad, o bien soporte de empresas o organismos públicos, en un pueblo es vecinal y comunal. Es como una gran familia. Pero claro, ese conocimiento sobre los demás conlleva control. Todos quieren saber de todos y hablan sobre todos. Saben cuándo vienes o cuándo vas, qué coche tienes, quién viene a visitarte, si has llegado más tarde o antes de lo habitual, e infinidad de cosas. Y lo peor, se crean rumores, juicios morales y toda una serie de situaciones que si no estás preparado para pasar de todo, para hacer que te resbale lo que digan o dejen de decir de ti, te puede afectar. Pero da igual, digan lo que digan y opinen lo que sea de ti, si un día tienes un problema, una emergencia, te van a responder. En la medida de lo posible, claro. Una de las cosas que más me sorprende de las relaciones sociales en el medio rural es que, aunque haya vecinos peleados entre ellos o historias de enemistades familiares ancestrales, en caso de emergencia, de tener que arrimar el hombro, de solucionar problemas concretos, se apoyan y se ayudan, porque la comunidad está por encima de lo demás. Sí, luego habrá intereses personales, discordias y situaciones que crearán nuevos enfrentamientos. Eso es propio de la naturaleza humana. Pero la red de apoyo que se da en los pueblos
Al menos yo no la he visto en la ciudad. Pongo un ejemplo. Al año de vivir en ese pueblo de apenas 100 habitantes, una tarde de otoño que llovía mucho, una chiquita se perdió. Había salido por la tarde a dar un paseo y era de noche y no había vuelto. Claro, enseguida los padres salieron y empezaron a preguntar a los vecinos si la habían visto. Bueno, pues antes de que llegase la policía ya se habían formado pequeños grupos vecinales de búsqueda. Y una hora después de que saltara la voz de alarma, se convocó una reunión de urgencia en la sala de plenos del ayuntamiento a la que acudió todo el pueblo y se organizaron turnos y grupos para seguir buscando. La chiquilla, por suerte, apareció sana y salva unas horas después a unos cuantos kilómetros del pueblo. Esa misma situación, esa misma actuación en la ciudad, creo que sería imposible. Ese sentimiento de comunidad yo creo que no se da en la ciudad. Se delega a los cuerpos de seguridad o al organismo pertinente. Pero directamente que la comunidad se organice y actúe, lo cierto es que yo no lo veo tan claro. Quizá me equivoque, pero por mi experiencia personal, esa es mi conclusión. Esa característica de querer saber todo de todo el mundo, ese control y esa vigilancia que se ejerce dentro de la comunidad, yo diría que es propio de un sentimiento de desconfianza hacia lo desconocido y muy característico del ser humano y por supuesto visible también en el mundo animal. Por eso muchas veces se dice que la gente de pueblo, la gente rural, es desconfiada y cerrada. Pero creo que es simplemente por miedo a lo desconocido, a lo externo. Y claro que hay situaciones que a veces te cabrean, que cuando te enteras que alguien va diciendo tal o tal cosa de ti o de otros, piensas, pero a ti qué te importa la vida de nadie. Pero eso ocurre en pueblos, en familias, en grupos de amigos. Es propio de la condición humana. Hay personas que necesitan saber de la vida de otros para complementar la suya. También tengo que decirte que es muy diferente esta situación para alguien que llega a un pueblo donde nadie le conoce que para alguien que tiene raíces en ese pueblo. Familia, o nació allí, se fue a la ciudad y vuelve al cabo de los años. Para la gente del pueblo, los que siempre viven allí y siempre han vivido allí, son los autóctonos, son del pueblo y el resto son forasteros. Y los hijos de forasteros nacidos en el pueblo son forasteros. Y aunque vengas de fuera y vivas 20 años en el pueblo, sigues siendo forastero. Y aunque hayas nacido en el pueblo, si te fuiste a la ciudad y luego volviste, eres un forastero. Es como un sistema de distinción dentro de la escala social del lugar, vamos a decirlo así. Este tema, para alguien sin raíces como yo, pues la verdad es que es un tema que me da un poco igual. Nací en un lugar y he tenido la oportunidad de elegir dónde y cómo quiero vivir. No soy un árbol, no debo quedarme plantada en un lugar toda la vida. Así lo veo. Pero para las personas que se sienten parte de un lugar, aunque no hayan nacido allí, o que han nacido allí, pero por su origen los tratan de forasteros, o que nacieron allí, se fueron y volvieron y por ello los tachan de forasteros, pues lo cierto es que a veces es una fuente de conflictos, de malestar, de fastidio, porque parece que nunca les acaban de aceptar. De nuevo, es algo que no solamente ocurre en el medio rural, también se da en las ciudades, pero de otra manera. Digamos que los pueblos en las zonas rurales es mucho más personal, más cercano. Y todo este tema del control, del chafarderío, de las habladurías, de los juicios, de la moralidad, todo esto puede suponer un gran problema para aquellas personas que tienen un vínculo familiar o emocional con un pueblo. Porque por un hecho que tú hagas o alguien de tu familia, se juzga y se tacha a toda la familia por eso. Y a veces para algunas personas es duro de soportar. Conozco muchas personas que se han ido del medio rural y que no volverán jamás. Unos días puntuales a visitar a la familia cercana y poco más. Cuando se han ido a vivir a otro lugar lejos, quizá a la ciudad, y han descubierto la gracia del anonimato,
de no ser juzgado y controlado constantemente, de poder vivir libremente y hacer lo que te dé la gana sin que te tachen, te reprochen o le vayan con cuentos y comidillas a la familia. Cuando descubren eso, no quieren volver más. Y es comprensible. Y quizás estarás pensando, Raquel, eres una exagerada. Bueno, sí y no. Como te digo, he vivido muchos años en un pueblo muy pequeño y he visto ese comportamiento, tanto en ese pueblo como en los alrededores. Conocí ese comportamiento a una edad temprana, cuando iba con la familia de vacaciones a un pueblo de Extremadura. Y de nuevo he encontrado ese comportamiento en la Francia rural. Evidentemente todo depende del tamaño del pueblo, de la gente que lo habite, de la zona, de miles de factores. Pero generalizando, que ya sé que no siempre es bueno generalizar, pero bueno, en este caso generalizando, este tipo de comportamiento es habitual en el medio rural. No es que sea siempre así, pero es habitual. ¿Es único del medio rural? No, es propio del comportamiento humano. Pero de nuevo, en la ciudad o en pueblos grandes se diluye, se da en zonas concretas o entre segmentos concretos de la población. Aún así, con todo lo negativo que puede resultar ese control social, esa moralidad a veces aplastante y a veces hipócrita, que encuentras muy palpable en el medio rural. Esa importancia al que dirán, a guardar las apariencias. Aun con todo eso, te digo que me quedo con la vida en el campo. Y me dirás, pues no me lo estás pintando muy bonito. Pero es que la perfección es algo muy difícil de encontrar, si es que existe. Para mí, lo importante es el equilibrio. Y si logras pasar de las habladurías, de los comportamientos tóxicos, de esa gente que solo vive para ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio, si logras aceptar que el conservadurismo, las ideas cerradas, el rechazo a lo desconocido, el territorialismo, es algo que se da en todos los pueblos humanos y que, a mi juicio, es un comportamiento desarrollado en la escasez, el miedo, el control y la autoridad, si aceptas todo eso, si aceptas y te centras en lo positivo de la comunidad y la admiras por su solidaridad, por su acogimiento, por su generosidad, por su sabiduría sobre la vida en el campo, sobre el aprovechamiento y la adaptación al medio. Si logras descubrir a esas personas y personajes que aunque quizá no hayan viajado a más de 300 kilómetros a la redonda y no tengan estudios, te dan unas lecciones de vida que te dejan con la boca abierta, si eres capaz de despojarte de prejuicios y egos y estás dispuesto a aprender, a descubrir, a hablar de la vida con personas totalmente diferentes a ti, entonces descubrirás la maravilla de vivir en el campo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Te he animado o te he desanimado sobre tu cambio de la vida de la ciudad al campo? ¿He exagerado o lo he clavado? A ver, insisto en que hablo desde mi experiencia, desde la realidad que conozco, desde mi visión. No es la verdadera ni la correcta, es mi punto de vista y probablemente tengas otra idea, otros conceptos y otros principios. Pero te lo cuento para que tengas más ángulo de visión, para que conozcas otras miras y otras opiniones. Así es que si quieres, déjame tu opinión. Déjame tu comentario en la web o la red social o la plataforma de podcast que utilices. Yo intento contestarlos todos. En el próximo episodio te hablaré sobre más temas relacionados con las relaciones sociales y personales en el medio rural, porque todavía hay mucho que contar. Si te resulta interesante este tema, de dejar la ciudad e irse a vivir al campo, te pido que te suscribas a mi canal en la red social que estés utilizando, sea YouTube, Facebook o Instagram, o bien en la plataforma de podcast que utilices, sea iVoox, Google Podcast, Spotify o iTunes.
Y si entras en delaciudalcampo.com/guía, te podrás suscribir directamente a mi web, donde además te llevarás la guía de la ciudad al campo en 3 pasos. Una guía muy sencilla donde te explico paso a paso cómo planificar tu cambio de vida. Y si quieres compartir y descubrir otras experiencias, únete al grupo privado de Facebook Me Voy a Vivir al Campo Mastermind. Te dejo todos los enlaces en las notas del programa. Déjame tus comentarios por si quieres conocer algún tema concreto, igualmente en redes sociales, en plataformas de podcast o en la web. Los miro todos. Y también puedes contactar directamente conmigo para alguna consulta concreta o si prefieres un servicio de acompañamiento personalizado que también lo ofrezco, en este caso de pago, me puedes contactar en delaciudalcampo.com/contacto y te cuento cómo funciona. Venga, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda, disfruta de la vida. ¡Chao, chao!